Doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, Alberto, y a todos ustedes aquí en Radio Nacional. A ver, ¿qué lectura le podemos dar a este tema del triángulo terrestre? Porque, claro, existe la posibilidad y queda absolutamente abierta, ¿no? En el sentido de que si hay una discrepancia, se puede acudir al árbitro de Estados Unidos, ¿no? Alguien ha sugerido que eso ocurra. Mientras tanto, digamos, las cosas están parejas. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es su opinión respecto a este específico tema del triángulo terrestre? Sí, Alberto, yo quisiera decir en primer lugar un par de cosas, ¿no? Y creo que me parece sumamente importante a la luz de todo este contexto que se ha ido creando como consecuencia del fallo de la Corte Internacional de Justicia del 27 de enero de 2014, que ha sido además un fallo absolutamente claro, un fallo de carácter de naturaleza marítima, ha resuelto una controversia de carácter marítimo. El tenor del discurso de Chile ha sido involucrar un presupuesto que no estaba contemplado en la Corte, que es el triángulo terrestre. La Corte nunca jamás se ha pronunciado por ningún triángulo terrestre. Es más, ha dicho en todo momento que los asuntos de carácter terrestre entre Perú y Chile fueron resueltos con el Tratado del 3 de junio de 1929 y sobre el cual yo no me voy a pronunciar porque no ha sido objeto de la demanda, nunca fue invocado por el Estado peruano. ¿Qué ha pasado en todo este correr de cosas? El presidente saliente Piñera dijo que efectivamente para ellos la interpretación era que el triángulo terrestre correspondía a Chile a la luz de que, según la interpretación chilena, errada por supuesto, era a partir del hito número 1, desde donde se proyectaba. Eso, Alberto, ha sido objeto incluso de una nota diplomática chilena que el Perú respondió. Ahora vuelve a surgir la tesis del triángulo terrestre chileno, que dice que es chileno, y el Perú creo que, en primer lugar, este tipo de asuntos deberían tratarse en el nivel diplomático. No hay que juridizar lo que no es un asunto controversial. Creo que la diplomacia, que hoy tiene los mecanismos específicos para llamar, por ejemplo, al embajador en un plano de la reserva, en un plano secreto reservado correspondiente al canal diplomático, y conversar y hacerle saber cuál es el planteamiento del Estado peruano sobre este particular. Esa, Alberto, es una práctica, la práctica diplomática que no debemos nosotros descartar. En segundo lugar, no hay que ensanchar el tema. Creo que no hay que hablar del arbitraje. Y la razón es que cuando se habla de arbitraje como mecanismo de solución pacífica de controversias no jurisdiccional, es porque ya hay un problema. Para el Perú, para la política exterior peruana, para la posición jurídica del Perú, no existe ningún problema. El fallo de la Corte ha sido extraordinariamente claro en decir que la delimitación marítima entre Perú y Chile comienza en un punto en la orilla del mar que es una intersección entre la proyección de un paralelo que pasa por el hito número 1 con la baja marea, siempre la orilla del mar, nunca entonces el hito número 1. Entonces, creo que esto que la Corte y el Perú tienen claro, no deberíamos nosotros promover en ningún momento un escenario de arbitraje. El arbitraje solamente se dará si acaso quien siente que realmente hay un problema, que será seguramente Chile, porque para el Perú no. El artículo 2 del Tratado de 1919 es extraordinariamente claro.
dice que el límite terrestre entre los territorios del Perú y de Chile comienza en un punto en la costa que se denomina el punto Concordia. Más claro que eso, Alberto, realmente no hay. Por tanto, creo que hay que tomar las cosas, como tú muy bien dices, con tranquilidad, con calma, pero con firmeza, y estar atentos al desarrollo uniforme de lo que va a venir. La diplomacia es la que tiene que cobrar ahora la mejor muñeca para una relación con Chile, que creo que estos asuntos deberían ventilarse en ese canal que es muy efectivo y muy eficaz, el canal de la diplomacia. Es claro entonces que el límite termina a orilla del mar. Efectivamente, el límite marítimo entre Perú y Chile se inicia en la orilla del mar. Ahora, el límite terrestre entre Perú y Chile fue establecido en el punto Concordia, que está en la orilla del mar. En consecuencia, Alberto, amigos, el Perú, a partir del 27 de enero de 2014, tiene dos puntos de frontera. Uno de frontera terrestre, que fue definido en 1929, que ya lo tenía, que es el punto Concordia, y otro, el punto de frontera marítima recientemente decidido por la Corte. Por tanto, cuando el canciller dice que el límite terrestre entre Perú y Chile es el punto Concordia, evidentemente está diciendo la exactitud que corresponde al tratado de 1929, porque no puede haber otro punto que no sea el punto Concordia. ¿Dónde es que viene esta ida y vuelta que ha surgido sobre el proyecto de ley de línea de base del dominio marítimo, la ley 28621 que Óscar Mauro de Romaña envió al Congreso cuando era canciller de la República? ¿Dónde está el quid? En que en el proyecto de ley el terminus, el punto 266 en el litoral peruano, pues desde Tumbes hasta Tacna hay unos puntos, ¿no es cierto?, matemáticos que se colocan en la orilla del mar y que sirven para medir la proyección del estado costero desde la orilla del mar hacia el exterior, hacia el límite externo de las 200 millas. Nunca para medir delimitaciones colaterales o delimitaciones adyacentes. Nunca. Ahora, para ¿esto estaba claro o simplemente ha salido ya a raíz del fallo de la Corte de La Haya? O sea, los chilenos lo tenían claro, esta situación, de dónde nacía el punto y todo lo demás. No solamente claro, Augusto, sino que fíjate, el nombre del punto 266, para que la gente lo entienda, es el mismo punto Concordia. Ese nombre es así, ya te lo voy a leer, dice: punto límite terrestre internacional Perú-Chile. O sea, la denominación. La denominación. Ese punto final del litoral peruano, que es coincidentemente el punto Concordia, es el objeto el día de hoy de este debate que se ha presentado. Entonces, ¿cuál es la fórmula que a mi juicio tendría que darse? Creo insistentemente que no deberíamos prescindir del punto 266, más bien adecuar en esta modificación de la ley 28621, indicar que en tanto y en cuanto el punto 266, que es el punto Concordia a su vez, tiene doble naturaleza, es punto final terrestre y además fue, ¿no es cierto?, en su momento el último punto del litoral peruano, ¿no es cierto? Este punto, que es Concordia y 266, es un punto única y exclusivamente el término de la delimitación terrestre entre Perú y Chile, dejando así zanjado que hay otro punto más arriba, recientemente establecido por la Corte, que es el término punto de intersección
origen de la delimitación marítima con Chile. De tal manera que quedará clara la diferencia entre uno y otro punto. ¿Por qué no debemos prescindir de este punto? Por su doble naturaleza. Porque la orilla del mar no es pues mar ni tampoco tierra, es tierra y mar. En consecuencia, si nosotros prescindimos, eliminamos, borramos el punto 266, estamos también haciendo lo mismo con un punto que es el punto Concordia. Recuerden que según el propio fallo de la Corte, cuando hace una anotación y un recuento de los sucesos, no dice la Corte que está en capacidad para poder determinar la ubicación del punto Concordia. Existe el punto Concordia. Nadie discute que el punto Concordia es el punto final de la frontera terrestre entre Perú y Chile. Eso es indiscutible. Pero ¿dónde está ubicado? ¿En qué parte? ¿En qué longitud? No, la Corte dice, eso no lo puedo ni se puede determinar. Primero porque no tenía capacidad para ello, porque no fue invocado, porque no fue objeto de la demanda. Y en segundo lugar, porque para el Estado peruano, cuando formula su ley de línea de bases el 3 de noviembre de 2005, quedó claramente establecido, allí sí, para ese punto 266, latitud y longitud. ¿Cómo pues vamos a prescindir de un punto tan importante que debemos enfatizarlo única y exclusivamente como el punto terrestre, salvando y diferenciando el otro punto al cual, fíjate, Perú y Chile han llegado después de un proceso iniciado el 6 de febrero con un cronograma de cumplimiento, a mi juicio, muy pulcro, que culmina el 25 de marzo, donde a la sazón con el fallo de la Corte que dijo que las partes debían ubicar el punto, establecer la delimitación marítima, debían ubicar el punto, Perú y Chile, con elevación, con buen juicio, ¿no es cierto? El 25 de marzo, aquí en Lima, se firma un acta en el cual queda sellado que ese punto de intersección ha sido ubicado conforme... ¿Existe esa acta entonces en este momento? Pero ¿qué cosa es lo que reclaman en todo caso la Cancillería chilena? Felizmente que no va a haber ya la nota de protesta, la cual ya se anunció, pero ¿cómo va a definirse esto finalmente? Yo creo que esto es un asunto que hay que tomarlo con mucha pulcritud. Creo que la lectura y el discurso peruano debe ser no hablar de arbitrajes, hablar de la posición incólume, impoluta que el fallo y que el Tratado del 29 establece. La tesis de un triángulo terrestre para Chile es una tesis insostenible. Nada puede sostener el partir el hito, a partir del hito número 1, la proyección hacia el mar con la intersección en la orilla del nuevo punto de la delimitación marítima entre Perú y Chile y el punto Concordia, ese triángulo, nada puede sostenerlo como chileno, es absolutamente peruano, y ese espacio que hemos visitado, que conocemos, que hemos estado allí, hemos caminado por esa arena, por esa tierra, es totalmente parte de la soberanía del Estado peruano. Es decir, aceptar un arbitraje en este momento sería aceptar también que hay un problema. No lo hay. No existe. Pero por supuesto, fíjate. ¿Por qué se hizo el hito tan lejano al mar? La regla de oro del derecho internacional de la delimitación marítima es que la demarcación, que es un trabajo físico, colocar un mojón de cemento, la demarcación debe hacerse en el punto de la delimitación. El Perú y Chile convinieron que así se haga, pero resulta que cuando se quiso colocar el hito en la orilla del mar del punto Concordia, no se podía hacer porque el mar se iba a llevar el mojón de cemento. Ambas delegaciones, con la aquiescencia de sus gobiernos, de colocar el mojón de cemento 267 metros tierra adentro. Eso está escrito. Eso está escrito y eso está en el acta. Y ese punto se llama el hito número 1. Por favor,
los puntos de demarcación nunca establecen límites. Ningún límite terrestre se establece por demarcaciones físicas, sino por delimitaciones matemáticas que están en los tratados acuerdos. Por eso es que el límite terrestre entre Perú y Chile no es el hito número 1. Eso es un asunto visible que tenemos a la mano. O sea, tenemos que recurrir a las coordenadas. El límite entre Perú y Chile, el límite terrestre, no es el hito número 1, es el punto Concordia, consagrado, repito, en el Tratado de 1929 en su artículo 2. Que es la línea que se prolonga desde el hito número 1 hasta el mar. Que es el punto Concordia, es la orilla del mar, es la orilla del mar, ¿no? Está pegada a la orilla del mar, y que es al mismo tiempo el punto 266 que figura en la ley de línea de base. Es el mismo. Por eso es reiterativo. Digamos, la demostración de esto, de lo que significa este hito, ¿no?, hacia el punto Concordia, está especificado en un documento. Entonces, ¿qué reclaman los vecinos del sur? Por eso hemos dicho en diversas oportunidades que es un reclamo insostenible desde el derecho internacional. Un país no puede reclamar soberanía sobre un espacio que no está ni siquiera expresamente referido en el tratado, como es el Tratado de 1929, que estableció los puntos, ¿no es cierto?, a partir del puente que cruza el río Utah, un arco que llegaba de extremo a extremo hasta la orilla del mar. Eso está más claro que el agua, de manera que lo que yo he visto a la luz del fallo es más bien una lectura de carácter político. Y como es una lectura ¿Cuál es el política, argumento técnico jurídico que tiene? Ninguno. No hay argumento posible, porque solamente basta con leer Claro. el Tratado de 1929 de un lado, y basta con leer el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Aquí no hay nada tácito, es absolutamente expreso. La claridad es evidentemente lo que el Perú tiene a su favor. Por eso mi insistencia en que no ensanchemos el tema, no hablemos de arbitraje, para no caer en notas de ida y notas de vuelta. Fíjense, el Perú envió una nota diplomática a Chile en el 2004 por el tema de la controversia. Chile contestó en septiembre y se sustanció la controversia marítima. Chile nos podría o nos quiso enviar una nota diplomática. El Perú no puede responderle, porque si respondemos estamos sustanciando una nueva controversia. Y miren, tenemos que ser también, ¿no es cierto?, coherente con la política exterior del Estado peruano. Y es que en 180, 190 años de vida republicana, nuestro tema que ha generado la política exterior ha sido el tema de fronteras. Hoy estamos culminando un tema de fronteras que ha marcado la política exterior del siglo XIX, siglo XX y parte del XXI. Entonces, sigamos de manera coherente con esta intencionalidad para ya no más recrear contiendas o controversias de esta naturaleza. Muy bien, ha sido una explicación bastante didáctica, muy puntual de toda esta, vamos a decir, este tema, por no decir controversia, este tema, que seguramente en el marco de la política exterior que dirige el propio presidente de la República se tendrá que, no sé, atender, resolver, definir, qué sé yo. El asunto es que la sugerencia del doctor Rodríguez Mackey es que no se utilice el argumento de presentar eventualmente, ¿no?, un arbitraje, porque no correspondería dentro del marco del derecho internacional. En fin, en todo caso, ya conocemos la posición del gobierno a través de nuestro canciller, ¿no?, Gonzalo Gutiérrez, que ha señalado y ha fijado que esta suerte de situación no está contemplada en el derecho internacional, según lo ha manifestado, y así, en ese marco, me imagino que las cosas estarán funcionando mejor. Muchas gracias, doctor Rodríguez Mackey, por su presencia, como siempre, en Radio Nacional. Muchas gracias a ustedes. Un gusto tenerlo, como siempre, en nuestros estudios.